Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 11 de la serie La Reencarnación, Ley Universal. Y me gustaría que tuvieseis muy claro que no todas las encarnaciones se hacen en nuestro planeta, ya que existen mundos superiores y también inferiores en evolución a este nuestro. De ahí que el sublime Jesús nos dijera: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y así es efectivamente. Cuando en este planeta escuela ya no le quede al ser humano nada que depurar ni por aprender, preparará a otros con un mayor grado de elevación para seguir siempre con su evolución, ya que ésta es progresiva, y les impulsará a más perfectos estados de conciencia alejados del error. Asimismo, todos cuantos tengan que encarnar y por el contrario sus espíritus no hayan adquirido el progreso ni tengan la afinidad requerida, pasarán, porque Dios jamás priva a sus hijos de otra nueva oportunidad, por rebeldes que estos sean, a formar parte de las humanidades de mundos inferiores de acuerdo con su estado. Tan solo en casos excepcionales, un espíritu libre de cargas kármicas y cuya evolución haya superado la exigencia por la ley en los mundos físicos vuelve a reencarnar por una misión muy especial o por un profundo y gran amor a sus hermanos a los que desea enseñar el camino de la evolución, aceptando gustoso el gran sacrificio que ello supone, como fue el caso de nuestro amado Jesús. En las respuestas a las preguntas formuladas en el libro de los espíritus, referente a cuanto acabo de exponer, dice lo siguiente: ¿se realizan en la Tierra todas nuestras diferentes existencias corporales? No, sino en diversos mundos. La terrestre no es la primera ni la última, pero sí una de las más materiales y lejanas de la perfección. A cada nueva existencia corporal pasa el alma de un mundo a otro, o bien puede vivir varias veces en el mismo mundo. Puede revivir muchas veces en el mismo mundo, si no está bastante adelantada para pasar a otro superior. Según eso, ¿podemos reaparecer muchas veces en la Tierra? Ciertamente. ¿Podemos volver a ella después de haber vivido en otros mundos? Seguramente, pues habéis podido vivir ya en otras partes y en la Tierra. ¿Es una necesidad volver a vivir en la Tierra? No, pero si no adelantáis, podéis ir a otro mundo que no sea mejor y que aún sea peor. Para llegar a la perfección y a la dicha suprema, objeto final de todos los hombres, ¿debe pasar el espíritu por la serie de todos los mundos que existan en el universo? No, porque hay muchos mundos que ocupan el mismo grado y en los que nada nuevo aprendería dicho espíritu. ¿Cómo se explica, pues, la pluralidad de existencias en el mismo globo? Porque puede encontrarse cada vez en posiciones muy diferentes, que son para él otras tantas ocasiones de adquirir experiencias. ¿Pueden los espíritus revivir corporalmente en un mundo relativamente inferior a aquel en que ya ha vivido? Sí, cuando han de desempeñar una misión para favorecer el progreso, y entonces aceptan con alegría las tribulaciones de aquella existencia porque les proporciona la ocasión de adelantarla. ¿No puede suceder eso mismo por expiación? ¿Y no puede Dios mandar a los espíritus rebeldes a mundos inferiores? Los espíritus pueden permanecer estacionarios, pero no retrogradan, y su castigo consiste entonces en no adelantar y volver a empezar las existencias mal empleadas en la esfera que conviene a su naturaleza. Es más que presumible lo que a muchas personas les gustaría saber que fueron en una vida anterior, unas por vanagloria, pensando que tal vez fuera algún insigne personaje histórico,
otras por mera curiosidad y otras para buscar la razón de algún problema que les aqueje en la actualidad. Lo cierto es que raramente se recuerdan las vidas pasadas, y pese a lo que pueda parecer, es una gran manifestación de misericordia de Dios. En la mayoría de los casos sería terrible tener en mente el recuerdo de momentos y situaciones vividas en las que se haya sido el causante de grandes males a otras personas. No se podría vivir con ese gran cargo de conciencia. Como la gran asignatura pendiente para los habitantes de este mundo tierra es el amor, muchos de nuestros propios enemigos del pasado son nuestros padres, hijos, familiares y amigos, porque de esa forma se saldan las deudas pendientes con ellos, reconciliándose a través de ese amor que quizá por el parentesco o la amistad les pueda unir en la presente existencia. De ahí que cuando cada espíritu reencarna trae con él planificado todo el trabajo que ha de efectuar en la nueva vida, los compromisos con otras personas o las pruebas que sufrir, ya que ellas serán las que tasen y valoren la evolución espiritual de cada uno, en la forma de aceptación de las mismas y en el desarrollo de las virtudes incipientes en cada espíritu para poderlas así solventar. Sobre este tema, el espíritu sigue respondiendo a las preguntas formuladas por Allan Kardec y recogidas, como ya vimos, en el libro de los espíritus. ¿Por qué pierde el espíritu el recuerdo de su pasado? El hombre no puede ni debe saberlo todo, así lo quiere Dios en su sabiduría. Sin el velo que le oculta ciertas cosas, el hombre estaría deslumbrado, como el que pasa sin transición de la oscuridad a la luz. Gracias al olvido del pasado, es más el mismo. ¿Cómo puede el hombre ser responsable de actos y redimir faltas de cuyo recuerdo carece? ¿Cómo puede aprovechar las experiencias adquiridas en existencias olvidadas? Se concebiría que las tribulaciones de la vida le sirvieron de lección si recordase lo que pudo acarrearlas, pero desde el momento en que no lo recuerda, cada existencia viene a ser para él como la primera, lo que equivale a tener que empezar de nuevo, siempre. ¿Cómo se concilia esto con la justicia de Dios? En cada nueva existencia, el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien y el mal. ¿Dónde estaría el mérito si recordase el pasado? Cuando el espíritu regresa a su vida primitiva, toda su vida pasada se desarrolla ante él. Ve las faltas que ha cometido y que son causa de su sufrimiento, y lo que hubiera podido impedirle cometerlas. Comprende entonces que la posición que se le ha enseñado es justa e inquiere entonces la existencia que podría reparar la que acaba de transcurrir. Busca pruebas análogas a aquellas por las que ya ha pasado o las luchas que cree propicias a su progreso y suplica a los espíritus superiores a él que le ayuden en la nueva tarea que emprende, porque sabe que el espíritu que le sea destinado como guía en la nueva existencia, procurará hacerle reparar sus faltas, dándole una especie de intuición de las que ha cometido. Esta intuición es el pensamiento, el deseo criminal que con frecuencia os asalta y al cual os ponéis instintivamente, atribuyendo la mayor parte de las veces vuestra oposición a los principios que de vuestros padres habéis recibido. Cuando es la voz de la conciencia que os habla, voz que es el recuerdo del pasado y que os previene para que no volváis a caer en las faltas que ya habíais cometido. El espíritu que entra en esta nueva existencia, si sufre con resignación las pruebas y resiste a ellas, se eleva y asciende en la jerarquía de los espíritus, cuando vuelve a encontrarse entre ellos. En la reencarnación podemos comprobar la gran misericordia de Dios, verificando que no es un padre justiciero que castiga a sus hijos
por sus equivocaciones, otorgando privilegios a unos y calamidades a otros. Siempre es el ser humano el causante de sus propios sufrimientos y consecuentemente recibe la reacción de su acción, bien pasada o presente, con lo cual se explica la gran desigualdad que existe entre todos los hombres y mujeres de nuestro mundo. Todos, con los pensamientos, sentimientos y actos diarios, van creando unos efectos en los que les rodean y en ellos mismos, efectos de los que tendrán que responder más pronto que tarde. Por lo tanto, hay que pensar siempre que Dios es el que proporciona a sus hijos los medios idóneos para conseguir la perfección, a través de las innumerables pruebas físicas, haciéndose su justicia patente en el ofrecimiento de nuevas oportunidades en las que saldar, rectificar o acabar lo que dejaron pendiente en otra vida. Como ya he comentado anteriormente, dentro de quienes creen en la reencarnación, los hay que piensan que las sucesivas vueltas a la vida física han de ser siempre en mundos distintos, pero esto sería tanto como creer que una vez que se ha vivido en la Tierra, las demás veces que se viene a ella son vanas y de poca utilidad para el progreso del espíritu, y que por lo tanto éste no adelantaría absolutamente nada en su evolución. Quienes así piensan deberían observar la gran cantidad de grados de evolución de los seres de nuestro planeta, comprendidos entre el salvaje que aún vive en la selva y las mentes más avanzadas de nuestra sociedad, que por supuesto no se trata tan solo de la evolución a niveles físicos, sino también espirituales. Por desgracia, el ser humano también ha demostrado que le es necesario repetir una y otra vez las duras lecciones aprendidas de sus experiencias en la vida. Seguiré en este capítulo abundando sobre el enfoque que de la reencarnación tiene el espiritismo cristiano, con la intención de profundizar y aportar la mayor cantidad de elementos posibles para ampliar el alcance y comprensión de esta ley universal. No hay que olvidar que uno de los factores que han hecho de ella una creencia tan conocida fue la difusión que tuvo dentro de la doctrina kardeciana. Un estudiante no se matricula en colegios distintos para estudiar las diferentes asignaturas pertenecientes a un mismo curso, sino que va a uno solo, donde el vasto campo de la enseñanza le procura todo lo adecuado a lo que corresponda aprender durante el tiempo estipulado. Igualmente ocurre con el espíritu cuando reencarna, mientras no asimile todo cuanto pueda ofrecerle un mundo escuela, como pueda serlo el nuestro, no tendrá acceso a otro mundo superior, pues no tan solo se viene para aprender, sino también para saldar el karma acumulado en vidas anteriores. Y como se goza de libre albedrío, no siempre se está de acuerdo a la hora de rectificar y comprender para aceptar la fórmula adecuada. De ahí que haya que repetir tantas veces ciertas asignaturas, como puedan ser el amor, la tolerancia, la libertad, la comprensión, etc. Cuando el ser humano es consciente de lo que supone el progreso para su espíritu, lo que supone el progreso para su espíritu, y lo repito, no le importa la cantidad de veces que haya de encarnar, sino la calidad de las mismas, para lo más pronto posible aprender y liberarse de los mundos de dolor y prueba como es nuestro planeta Tierra. Lógica y razonadamente, el espiritismo cristiano rechaza la creencia en la metempsicosis, pues como se ha ido comprobando a lo largo de este estudio sobre la reencarnación, el espíritu, pausada o rápidamente, deteniéndose incluso durante algún periodo de su existencia, siempre avanza y no puede retroceder, ya que sería tanto como ir en contra de la corriente de las pautas marcadas por la ley de evolución y progreso.
Por lo tanto, en ninguno de los casos el ser humano, por primitivo que fuese su espíritu, podría ingresar nuevamente en la vida formando parte de una especie inferior a su condición, por más que ciertas personas de nuestra sociedad, amantes de las ideas orientalistas o quizá por el gran cariño que tengan a los animales, así lo pretendan en otra vida posterior. Nuevamente revisamos el libro de los espíritus, donde a las preguntas formuladas por Kardec encontramos las siguientes respuestas. ¿El espíritu que ha animado el cuerpo de un hombre podría encarnar en un animal? Eso equivaldría a retrogradar, y el espíritu no retrograda. El río no vuelve hacia su curso. Los espíritus no pueden degenerar, pues a medida que progresan comprenden lo que les alejaba de la percepción y terminada una prueba, poseen el conocimiento de ella y no lo olvidan. Pueden permanecer estacionados, pero no retroceden. Por errónea que sea la idea atribuida a la metempsicosis, ¿no será el resultado del sentimiento intuitivo de las diferentes existencias del hombre? Ese sentimiento intuitivo se descubre en esa como en otras muchas creencias, pero el hombre la ha desnaturalizado, como ha hecho con la mayor parte de sus ideas intuitivas, a lo que añade el propio Kardec. La metempsicosis sería verdadera si se entendiese por ella el progreso del alma desde un estado inferior a otro superior, en el que adquiriera desarrollos que transformarían su naturaleza, pero es falsa en el sentido de transmigración directa del animal al hombre y recíprocamente, lo que implicaría la idea de retroceso o fusión, y no pudiendo verificarse semejante fusión entre los seres corporales de las dos especies, es indicio de que están en grados inasimilables y que lo mismo debe de suceder con los espíritus que los animan. Lo que quizá muchos ignoran es que la creencia en la reencarnación que sostiene el espiritismo cristiano se fundamenta en las enseñanzas de Jesús tras su última venida a la tierra hace más de 2000 años, las cuales adquirió entre la comunidad esenia donde se practicaba la cábala, llamada espiritismo antiguo. Como se vio en los capítulos dedicados a los albores del cristianismo, tanto Jesús como sus apóstoles y discípulos creían firmemente en la reencarnación, ya que ésta formaba parte de los dogmas de la religión judaica, pero bajo el nombre de resurrección, y tan solo los saduceos, que pensaban que todo acababa con la muerte, no creían en ella. Quizá porque estos dogmas no estaban del todo bien definidos, al tener solamente unas vagas nociones de lo que era el espíritu y la ligazón que mantenía con el cuerpo físico, como Kardec expresa en el Evangelio según el espiritismo. Los judíos creían que un hombre que había vivido podía volver a vivir sin explicarse con precisión la manera de cómo esto podía suceder. Designaban con la palabra resurrección lo que el espiritismo llama juiciosamente reencarnación. En efecto, la resurrección supone la vuelta a la vida al cuerpo que está muerto, lo que la ciencia demuestra ser materialmente imposible, sobre todo cuando los elementos están dispersos y absortos después de mucho tiempo. La reencarnación es la vuelta del alma o del espíritu a la vida corporal, pero en otro cuerpo nuevamente formado para él y que nada tiene en común con el antiguo. Recordemos aquí las palabras del Maestro. En verdad os digo que no puede ver el reino de Dios sino aquel que renaciera de nuevo. Muchos son los ejemplos testimoniales que dejó en sus enseñanzas, en los que el propio Jesús expone su creencia en la reencarnación, como ya vimos anteriormente. Otro de los motivos por los cuales muchas personas
se resisten a la idea de la reencarnación y que el espiritismo cristiano desvela como error es pensar que ésta les privaría de encontrarse de nuevo con sus personas queridas, ya que si continuamente se está reencarnando, dicen, es posible que cuando uno muera, sus seres queridos estén reencarnados y no se vuelvan a encontrar. Posiblemente en alguna ocasión pudiera darse el caso, por la necesidad imperiosa de que algunos seres tengan que evolucionar, pero lo que no comprenden los que así piensan es que los lazos que une el amor jamás desaparecen, manteniéndose la conexión a través del pensamiento, ayudando a los más adelantados, a los que trabados aún por el cuerpo físico luchan por alcanzar el progreso. El espíritu experimentado y aleccionado a través de las vidas físicas está más cercano a la perfección, por lo tanto es menos materialista, egoísta y orgulloso, alimentando así esos lazos de cariño y de fraterno amor, haciéndose mucho más fuertes y vivos que lo fueran mientras vivieron en la tierra. Cada vez que encarnamos compartimos la vida con espíritus, a veces conocidos de otras vidas, de ahí la afinidad y el cariño que surge de inmediato con ellos, incluso con aquellos que han podido ser enemigos acérrimos, desapareciendo la incomprensión y la intolerancia. De ahí la importancia de ese tiempo que se les ofrece para limar asperezas y romper la cadena de dolor que les pueda unir desde antaño. Por lo que se puede asegurar no solo un nuevo encuentro en espíritu y la convivencia en el astral, sino que en más de una ocasión incluso se repita la experiencia en una nueva vida juntos, bien como miembros de la misma familia, como compañeros de trabajo, amigos, etc. Para otros espíritus, sin embargo, será la primera vez que convivan juntos, de la que nacerán nuevos lazos que en un futuro les definan como amigos o enemigos. Por lo tanto, lo que sí se puede asegurar es que todos hemos tenido muchos padres, madres, hermanos, maridos, esposas, hijos, etc. Tantos como vidas se hayan vivido, por lo que siempre que se desencarne habrá un reencuentro feliz con alguien muy querido, si no de la presente vida, pues será de otras anteriores. Como dice el propio Kardec, con la reencarnación y el progreso, que es su consecuencia, todos los que se han amado se encuentran en la tierra y en el espacio, y marchan juntos para llegar a Dios. Si hay algunos que tuercen el camino, retardan su adelanto y su felicidad, pero no se ha perdido toda la esperanza. Ayudados, animados y sostenidos por los que les aman, saldrán un día del cenagal en donde se cometieron, donde la reencarnación, en fin, se entiende que hay solidaridad perpetua entre los encarnados y desencarnados. De aquí viene el que se estrechen más los lazos de afecto. Tras la marcha de Allan Kardec hubo grandes espiritistas que también dejaron su brillante huella en la propagación del reconocimiento de la doctrina y que por supuesto fueron convencidos reencarnacionistas, entre los que destacaron León Denis, Gabriel Deland, Enrique Regnault y el prestigioso trabajo de grandes investigadores como Halley, Marcel, Franck Marion y Richet. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 11 de la serie La reencarnación, ley universal. Y como habréis podido comprobar, nunca faltaron quienes respondieran de forma testimonial su creencia en la reencarnación. De ahí que a estas alturas del siglo XXI no deja de sorprender la cantidad de hermanos nuestros que aún sean tan estrechos de miras, ya que no será por falta de información,
y aunque quizás sigan deslumbrados por el materialismo de cuanto les ofrece el mundo del César o el apego a las absurdas y caducas tradiciones, han desechado de sus vidas toda la parte espiritual. De ahí su miedo a la muerte y por ende su no creencia en la reencarnación. La frase que cierra el capítulo 11 de la serie, La reencarnación, ley universal, pertenece al filósofo alemán Arthur Schopenhauer, la cual dice así: todo ser recién nacido llega fresco y alegre a la nueva existencia y la disfruta como un regalo gratuito, pero no hay nada dado gratuitamente. La nueva existencia se paga después con la vejez y la muerte de una vida agotada, pero que contiene la semilla indestructible por la cual la nueva existencia ha surgido. El ser, un ser. Hasta la próxima semana os deseo con todo mi cariño y amor, paz, amor y progreso para todas y para todos.